abra su Biblia y póngase sobre sus pies. En la epístola de Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Voy a volverla a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, Dios, de visitar esta congregación. Te pido que por favor, de la manera como me has hablado a mí, también hables a mis hermanos, a la iglesia conformada. Señor Dios, que a través de esta palabra, Señor, instruyas de manera firme y tangible, Señor, nuestra vida. Que seamos edificados todos para gloria tuya, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Agradezco por su obediencia. Se ven muy bonitos ahora, más bonitos que antes. Gracia es un don de Dios, no es un don del hombre. Gracia, el don de Dios que eleva sobrenaturalmente a la criatura racional. De la raíz hebrea kehen encontramos que significa bondad, favor, belleza, que también quiere decir agraciada, agradar, preciosa, graciosa, misericordia y favorecer. Doblar o inclinarse hacia un inferior. Dios no se inclina ante un inferior por reverencia, sino porque Dios tiene misericordia y se inclina para favorecer al que está sin el favor de Dios, al que está débil, al que está postrado sin ninguna esperanza. Y Tito nos habla de que en esta palabra dice que por la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa palabra, el término, la palabra para, nos introduce las bases de una conducta apropiada. En Romanos 11:6, carta a los Romanos, Pablo nos dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muchas veces creemos, o muchas personas creen, que la salvación es un asunto de hacer obras, de ir a visitar enfermos, de socorrer a los pobres. Esos son obras. Porque Santiago 2:18 dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Pero aquí no estamos hablando de obras por la fe. Aquí estamos hablando de un término muy concreto.
que es inherente a la salvación, y es la gracia. ¿Qué es? La gracia. Y la gracia es misericordia perdonadora de Dios. La gracia de Dios es gratuita y es inmerecida. ¿Por qué es inmerecida? Porque no tiene un valor cuantitativo para el ser humano. No lo tiene. No es por lo que usted da, no es por lo que usted posee, no es por la obra que usted hace, y ni siquiera, puedo atreverme a decirlo, no es porque usted sirve al Señor. Es por gracia. Es por gracia. Es la gracia concedida de Dios para el hombre. Para que el hombre no se jacte, para que el hombre no se gloríe o no se vanagloríe, para que el hombre no diga, si ve que como yo soy bien simpático, me merezco la salvación. Y cuando hablo de hombre, hablo también de la mujer. Es un término genérico. A su nombre. Pablo se señala aquí como un ejemplo de que hay un remanente de Israel que ha sido salvo. Y Dios lo hizo así por su pueblo. Dio oportunidad a los gentiles. Pero ¿sabe con qué fin? Porque todos conocemos que el pueblo escogido de Dios es el pueblo judío. Pero Dios llama a Pablo, lo escoge para ir a anunciar las virtudes del evangelio a los gentiles, a un pueblo que no era pueblo. No eran conversos, no conocían a Dios, y si lo conocían de oídas, pero solo con la finalidad de provocar a celo al pueblo judío. Porque Juan habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo que quiere decir que si hay un pueblo que es indiferente a Dios, pues Dios levanta un remanente, aunque no sea del linaje del pueblo de Israel, para ir a anunciar las virtudes del evangelio. Pienso que esto es un principio muy elemental, pero es profundo. A su nombre. Así que era para despertar celos en los judíos y que el pueblo judío viniera unánimemente a él. Es que el padre cela a sus hijos. Yo no sé si usted me puede entender, pero yo que soy papá, yo soy celoso con mis hijos. Yo tengo 2 hijos hermosos, ya son adultos, hombre, mujer y hombre. Pero cuando alguien se acercaba a ellos, yo andaba pendiente. ¿Cuántos papás hay aquí? Hay bastantes, tiene bastantes papás, ¿no? Usted también es papá. ¿Hijos cuántos? 2, 3. Y yo no digo cosas que no son. Padre que ama a sus hijos, los cela. Las mamás también, claro. ¿Sí? ¿Cuántas mamás hay aquí? Vinieron poquitas porque las otras están celebrando. Bueno, esta mañana habían muchas, habían como unas 1000. Soy un poquito exagerado, pero sí habían 800. Aleluya.
El Evangelio del Señor Jesucristo causó un impacto transformador. Y en Juan capítulo 1, 17, Evangelio de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El pueblo judío estaba acomodado con la ley, pero aún a este tiempo, en esta época, todavía el pueblo, hay un remanente del pueblo judío que vive por la ley. No viven por la gracia. Y Pablo dice textualmente o literalmente, dice que el que vive por la ley será juzgado por la ley, pero el que vive por la gracia será juzgado. Y yo me quedo con la gracia. ¿Usted con qué se queda? Porque recuerde usted que la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Pero la gracia es el favor inmerecido de Dios para su pueblo creyente. ¿Usted trajo manos? ¿Sí trajo manos? Yo ya estaba orando al Señor aquí, calladamente mientras predicaba. Yo le estaba diciendo: Señor, hazles crecer las manos. Porque a veces, como que, bueno, será la expectativa. ¿Qué traerá el predicador? La ley vino o fue dada por Moisés, conocido como la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es perdonador. Jesucristo es sanador. Jesucristo es justificador. Jesucristo es redentor. Tiene todos los atributos de Dios. Entonces, es bueno y es necesario entender que estamos viviendo el tiempo de la gracia, no de la ley. Y por la gracia seremos salvos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? En Romanos 3:24 siendo justificados, mire lo que dice aquí: gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley nunca nos ofreció redención. La ley nunca nos justificó. Al que encontraban delinquiendo tenía que morir de alguna muerte que ya estaba dada, pues algún tipo de muerte por lapidación o el que encontraban robando le quitaban las manos. El que encontraban adulterando era muerto apedreado. Así que esa era la ley. Tu gracia me perdonó, sanaste mi corazón, tu gracia me visitó. Yo no sé si la estoy cantando bien. Ahora la cantamos con esa canción. Vamos a cerrar. La tenemos con el grupo de alabanza. Esta mañana la cantamos. La cantaron ellos, pues.
pero preciosa, y fue hermoso. Le agradecí mucho al Señor por el grupo de alabanza, muy hermoso. Se dejan usar por el Señor. La justificación es gratuita, por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Redención es que somos justos ante Dios. Y me alegra esto sobremanera. ¿Quién nos justificaba en el pasado? Mi pecado, tu pecado, el pecado de todos. A Dios no le importó. Dios no mira nuestro pasado. Usted ya debe estar pensando, ¿quién sabe qué hizo el pastor antes de ser creyente? ¿Quién sabe a cuántos mató? De pronto de risa, porque soy muy chistoso, pero también pecador. Y su gracia también a mí me justificó. El hecho de que uno no haya sido narcotraficante no quiere decir que no pecó contra Dios. Todo pecado que no se alinea a la palabra del Señor, pecado es. La Biblia dice claramente: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero a Dios no le importa qué calibre tenga el pecado tuyo o haya tenido. Él no me miró con desprecio a mí, tampoco lo hace contigo. Uno, porque Dios no es hombre ni hace acepción de personas. Y dos, por su gracia inmerecida para mí me justificó a pesar del duro calibre de mi pecado. Si usted lo puede alabar, alábelo esta tarde. Aleluya. Aleluya. Justos ante Dios. ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Por mucho dinero que tenga, no tiene cómo pagar la justificación del Señor en la cruz. Ese sacrificio inmerecido por nosotros lo hizo Dios, lo hizo Jesús. Ir a la cruz para que ese pecado cayera sobre Él y nos diera la redención, nos redimiera de semejante culpa, una culpa impagable. Usted me dice amén, por favor, si lo considera así, desde luego. Una culpa impagable. Porque los pecados aquí en la tierra los cobra la ley y se los cobra con cárcel. A nosotros tanta misericordia nos cubrió, con tanta misericordia nos cubrió el Señor, que ni cárcel nos dio, solo nos redimió. Porque fuimos tocados por su Santo Espíritu y caímos como aquella mujer pecadora que cayó de rodillas delante del Señor. Y el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y ella, volviéndose, miró hacia atrás y dijo: se han ido, maestro. Dijo: ellos no te acusan, tampoco yo te acuso. Vete. ¿Y qué le dijo?
no peques más. Necesitaba ir a la cárcel, por la ley sí, y no la cárcel sino la muerte. Pero Jesucristo solo la abrazó con su gracia. Solo bastó su amor inconmensurable, un amor que no se compara con ningún otro amor. Oh, aleluya. Él es la fuente de salvación. En Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 15 de Hechos, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando dice que ellos, ¿a quién se refiere? Hace referencia, o hacía referencia, Pablo y Bernabé, de los gentiles. Y están dando testimonio aquí en este concilio. Daban testimonio de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho con ellos, particularmente con Pablo, que de él conocimos todo lo que él hizo cuando persiguió la iglesia cristiana, y muchos pagaron con su vida la osadía de ser cristianos. Ahora, como su gracia lo envolvió, como su gracia lo perdonó, como su gracia lo justificó, ahora hablaba abiertamente de esto ante el concilio y les explicaba que es por la gracia del Señor la salvación. Así lo creemos y así lo declaramos. La promesa ha sido dada a los judíos, pero su gracia nos cobija a nosotros, los que hemos creído mediante la fe. ¿Cuántos se alegran por eso? Nosotros no necesitamos nacer en Israel. Bueno hubiera sido si esa era la opción. Pero no necesitamos nacer allá, porque su gracia desde allá nos cobijó aquí. Mire, mis amados, yo los veo muy seriecitos. Así son todo el tiempo. Los de la tarde son más serios que los de la mañana. Lo está diciendo su pastor. Yo solo pregunto. Los de la tarde son muy serios. Voy a mirar qué tanto yo estoy probando. Pero yo le quiero decir a usted algo esta tarde. Por serio que usted sea, si la gracia de Dios mediante Jesucristo te cobijó, te justificó, te redimió, el lugar que tú ocupas hoy solo es por su gracia, no porque tú te lo merezcas. Ya rompimos con ese escepticismo. Muy serios, pero entendieron. Es que a los serios también les ha dado Dios espíritu de revelación y entendimiento, por serios que ellos sean. Eso me alegra y me reconforta a mí también. Cuida el lugar donde Dios
te ha colocado. A veces me pregunto, Señor, yo andaba buscando esto, nunca en la vida, nunca. Si hay algo que yo le dije al Señor, pastor, nunca. Yo le dije, cuando un profeta me visitó, porque lo invitamos a comer a nuestra casa, y el profeta, una vez que comió, iba bajando las escaleritas de mi casa, así, hizo así y se volvió. Ya él se iba y me dijo, por un tiempo trabajarás en lo secular y después me servirás de tiempo completo. ¿Y sabe qué hizo él? Este hombre que está aquí predicando esta tarde hizo así. Si alcanzaste a ver, Sara se rió. Yo hice fue una mueca. Y Dios me estaba viendo también. Con que hace muecas el hombre. No quiere pastorado. Pues al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Aquí dice. Yo dije, Señor, ¿por qué pastorado? Si yo sé trabajar, yo tengo mi propio trabajo. Yo soy comerciante y no un comerciante cualquiera. Yo sé trabajar y yo tengo mi manera de trabajar. Y lo hacíamos con mi esposa. ¿Por qué no buscas a uno más intelectual que yo? ¿Por qué no buscaste a uno de estatura espigada? Porque si fuese por estatura, me hubieses eliminado a mí. Si hubiese buscado chatos, hubieras encontrado otro chato y no un narizón como yo. Pero la respuesta está aquí en la palabra. Tu gracia me cobijó, tu gracia se derramó. No me acuerdo ahorita, pero tranquilo que la vamos a recordar ahora. Es la gracia. Tú estás ahí por la gracia. Tú sirves cantando al Señor y adorándole a Él por la gracia que Él derramó sobre ti. Cuando estás en el altar y Dios te usa para dar un mensaje, es la gracia de Dios, no eres tú, es Él en ti, porque su gracia te cobijó. No es la talla esbelta de tu estatura, no es tu intelecto tampoco, ni es lo cuantitativo de tu bolsillo. Es la gracia de Dios que se derramó sobre tu vida. Cuida el lugar, cuídalo, porque no es de balde. Por eso el Señor dice que Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese lugar que tú estás ocupando hoy es un lugar celestial. El mundo no conoce estos lugares, no los conoce, no los disfruta. Tú traes a una persona del mundo y todo le va a parecer ridículo el primer día. El segundo día, más ridículo. El tercer día sigue siendo ridículo, pero después le gusta la ridiculez y se queda. Porque es la gracia. Es la gracia. Estamos de acuerdo ahora, ¿verdad? Ok. Su gracia nos cobija a nosotros, los que hemos crecido
creído mediante la fe. En Efesios capítulo 2. Cinco y 6. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo era que estábamos? Muertos. Así estábamos, muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Y era que no había uno más santo que tú, que lo llamara el Señor. Muchos más santos que yo y no están. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Diga, la cosa se puso. Si el Señor te llamó a ti, aunque estabas hediondo, porque hedías por el pecado, porque estabas muerto, todo muerto hiede. No digan, yo no, porque yo soy cifrina. Yo no, no, sí, tú todos hieden, todos, los pavos, las pavas. Bueno, ¿cómo le dicen a los gomelos aquí? Los gomelos y las gomelas también, por nuestros delitos y pecados. Pero como la gracia, por la gracia el Señor nos llamó, entonces por la gracia también van a hacer las cuentas. Recuerda que yo pagué por ti. Nadie daba ni un centavo por ti. Y yo te perdoné y yo no te recordé ningún pecado. Tus pecados los arrojé a lo profundo de la mar y me olvidé. ¿Recuerdas cuando te dije, estemos a cuentas? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí lo recuerdas, niña? ¿Sí lo recuerdas, mi niño? Bueno, por eso fue que yo te llamé. Por eso es que estás aquí. Aleluya. Y los tres nos que encontramos en Efesios, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Y esos tres nos señalan nuestra unión con Cristo. Uno, en su resurrección. Dos, en su ascensión. Y tres, en su papel de estar en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Desde este lugar de compañerismo nos concede Dios que participemos de una comunión permanente con Él. El mundo no sabe esto, el mundo no conoce esto. Esto lo conoces tú y lo conozco yo. Lo vivimos y lo disfrutamos también. Por eso nos condenan, por eso nos censuran, por eso nos cuestionan, porque ellos no ven el beneficio, pero nosotros sí.
Y esa es nuestra tarea, mi querido hermano y mi querida hermana. Nuestra tarea, encomiable por cierto, es ir a contarle a las personas que vengan al Señor, para que conozcan este profundo misterio que Jesucristo contempló desde la cruz, desde el Calvario a la cruz. Y allá en la cruz todo quedó saldado, consumado es. No hay vuelta atrás. Tenemos que llevar a alguien a los pies de Cristo. Esa debe ser nuestra tarea. Número uno, ahí les tengo una mala noticia. Ya me cantó el gallo, pero eso ya no me atemoriza. Ya hablé con el pastor, con su pastor, y me dijo: vamos derecho hasta las 12 de la noche. Entonces dije yo: bueno, eso me tranquiliza. Gloria a Dios. No le gustó lo que dije, pero bueno. Aleluya. Mire, tenemos un compromiso con el Señor, ¿sabe? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo quiero hacerles una pregunta, porque estoy cerrando. Es mentira que voy hasta las 12, es hasta la 1 de la madrugada. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se siente usted en el lugar donde Dios le ha puesto? ¿Se siente incómodo o se siente bien? Espero su respuesta, por supuesto. ¿Se siente cómo? Los de aquí, ¿cómo se sienten? Relajados. Los de aquí, ¿cómo se sienten? Relajaditos. Y los de aquí para allá, ¿cómo se sienten? Si usted se siente bien, como dice que se siente, ninguno me dijo que se sentía mal. Quédese en ese lugar y cuídelo. 1. Y 2, haga la tarea que el Señor está diciendo que tú y yo debemos hacer. Dale a conocer a un ser, a un alma, que la salvación es por gracia. Enséñale el misterio de la salvación. Dile que no es por simpatía, que no es por dinero, que no es por influencia externa o sí, externa, sino que es por gracia. Tampoco es por obras. No, yo voy al ancianato y yo llevo mercado y esos viejitos lloran. Claro, no van a llorar. Si tú dejas de llevarles mercado, los viejitos aguantan hambre. No van a llorar. Claro, lloran. Pero ¿sabe qué es más grande aún? Eso es lo profundo de este misterio. Que cuando tú le hablas a una persona, a 2 personas de esta gracia, la gente, aunque tú no le des nada, llora, porque están vacíos y necesitados.
Y ellos lloran porque no habían conocido esto. No habían tenido la oportunidad de que alguien les hablara así, de esta manera. En cierta oportunidad íbamos en un carro con un hombre que tenía una empresa ahí en San Antonio, y él nos proveía mercancía a nosotros para vender en Caracas, mucha. Y él me dijo: Jorge, hábleme de estas cosas, hábleme de lo que usted hace. Yo sé que usted es creyente, yo sé que usted es cristiano. Y empezamos a contarle así, someramente, algunos pasajes de la vida espiritual. Pero también le referimos cuando nuestro pastor misionero vino de Brasil, la historia que usted conoce, que atravesó el Amazonas con su inminente peligro. Y le referimos la historia, aunque fue breve, y el hombre lloraba. Hoy es cristiano. Él se convirtió al evangelio. Y cuando el Señor nos llama de tiempo completo al Señor, a servirle a Él, dice: yo voy a decirle, tuvimos una recesión económica muy fuerte, y el Señor empezó a cerrar cosas, porque se daba el cumplimiento de la palabra que les conté, que me dijo el profeta. Y yo no tuve forma cómo pagarle a él, pero le fui a poner la cara. Fuimos con mi esposa y le dijimos: mira, yo no tengo cómo pagarte ahora, yo no sé, tampoco te prometo cuándo te voy a pagar, no tengo dinero. El Señor me está llamando a trabajar, a servir en su obra. Me dijo: Jorgito, págame con oraciones, ora por mí hasta que te acuerdes. Y le dijo a su secretaria: a Jorgito me le da 2 pantalones de cada referencia que hay ahí para su uso personal. No me debes nada, que Dios te bendiga. Hoy es cristiano. Puede que a usted esto no le diga mucho, puede que no se contente usted con esto, pero eso me da testimonio a mí. El Espíritu da testimonio de que nada de lo que tú hagas en beneficio del ministerio, de la conversión de personas, no tiene una recompensa. De pronto no son pantalones, de pronto no es comida, pero son bendiciones que Dios reserva para todo aquel que se dispone a servir. Entendamos pues que la gracia es don de Dios, que la gracia es don de Dios. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Si te sientes firme, quédate ahí. Aunque la Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y concluyo. Así que vamos a cantar la canción para cerrar, ¿cierto? ¿Sí? Con el grupo de alabanza, o ya los de la mañana sí, pero los de la tarde no. No puede ser.
Estamos viviendo bajo la gracia. En el Salmo 103, 9, dice la Biblia: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no es Dios vengativo. Él no es como nosotros. Solo basta que vengamos arrepentidos delante de Él, porque Él tiene perdón incondicional para nosotros. Si fuera por los pecados, estábamos destituidos, pero su gracia nos cobijó.